Lo que yo quiero no es que se diga que la iglesia tomó el seminario. Yo quiero que se diga, que usted pueda decir, he conocido a Cristo. ¿Me explico? El libro Camino a Cristo tiene el propósito de conocer a Cristo. Se escribió con ese propósito. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien he enviado. El Señor, consciente de que el ser humano no puede conocerlo a Él, el Dios Padre sabe que el ser humano no puede conocerlo a Él porque el ser humano es un pecador. Entonces el Señor en su inmensa sabiduría diseñó un plan por medio del cual darse a conocer a través del Hijo. Usted y yo no tenemos otro camino para conocer al Padre. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es claro cuando habla. Y por eso este curso, el camino a Cristo, tenemos que darle el sentido que el mismo tiene. Estudiar con el propósito de conocer a Cristo. ¿Entienden? Son 13 capítulos. No. 1, 2. Ok, ahora sí. Cada capítulo tiene el propósito de conocer a Cristo. La semana pasada nosotros hicimos un resumen de los 3 primeros capítulos. Dedicamos los 40 minutos, 45 minutos de estudio, lo dedicamos a repasar los 3 primeros capítulos. ¿Y qué aprendimos? Vamos a ver. Primero, conocimos el incomparable amor de Dios por ti, reflejado a través de primero, la naturaleza. Segundo, la Biblia. Y tercero, entonces, del primer capítulo que sacamos, Dios se revela al hombre por medio de la naturaleza, la Biblia y su Hijo Jesucristo. Siendo la mayor revelación, su Hijo Jesucristo. El segundo capítulo, nuestra necesidad más urgente. ¿Qué aprendimos en ese segundo capítulo? Aprendimos que el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. O sea que el hombre era perfecto. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto. Nadie puede decir que Dios hizo al hombre con imperfecciones. Recordemos, yo no nací imperfecto. Y cuando digo yo, no me refiero a José Moreno, me refiero al hombre. El hombre no nació imperfecto. De la mano de Dios el hombre salió. Ahora, de esto Jesús habló cuando dijo: dejad a los niños, venid a mí. ¿Por qué? Porque de los tales es de... Ahora, ¿por qué el reino de los cielos es de los niños? ¿Saben por qué? Porque para Dios en la mente del niño no hay pecado. Por eso el Señor nos llama a ser como niños.
Y yo estoy convencido de eso. ¿Saben por qué? Porque cuando yo veo dos niños que están peleando, a los 10 minutos esos dos niños están jugando. Pero mire dos adultos se pelean hoy y pasan 20 años, todavía siguen peleados. Así que eso aprendimos en el segundo capítulo. ¿Qué más aprendimos en el segundo capítulo? Que después del pecado, ya el hombre no podía enfrentar por su propia fuerza el mal. Ahora, como el hombre ya no podía, o sea, ya no era perfecto, ahora tenía una necesidad. Y su mayor necesidad es la de un Salvador. Ese Salvador lo encontramos en Jesús. Pero para que ese Salvador haga su trabajo, necesitamos tener claro que hay un tentador. El Salvador necesita derrotar al tentador para que usted y yo podamos ser victoriosos. La pregunta es: ¿conoce usted al tentador? ¿Cómo usted identifica un billete falso? Entonces empiece a apretar a Cristo. Empiece a apretar a Cristo. Porque mientras más usted conozca el billete verdadero, más fácil será identificar el falso. El gran problema del ser humano es que se ha preocupado tanto por conocer al tentador, por conocer al billete falso. Y hay tantos videos y tanta gente mostrándonos el billete falso, que hay más seguidores de la mentira que de la verdad. El día que empecemos a apretar, nos preocupemos por conocer al billete verdadero, ese día recibiremos la herramienta para identificar el falso apenas hacia la distancia, desde lejos sabemos que eso nos sirve. ¿Ve? Decía una mamá que yo conocí, la mamá, cuando ella veía que su hija venía agarrada en la mano de un muchachito así, ella lo veía así de lejos, y acá estaba con nosotros y decía: eso que mi hija trae la mano no sirve. Y todavía no se la había presentado y ya sabía que no servía. ¿Por qué? ¿Por qué una madre puede identificar que el candidato de la hija no sirve? ¿Dónde están las madres aquí? ¿Dónde están las madres aquí? ¿No hay madres aquí? Se puede explicar por medio de ¿Cómo ella sabe que eso no sirve si no lo conoce? Porque ella conoce al que sirve, ni se acerca a su papá. ¿Aló? Ni se acerca al padre. Miren una cosa que yo le voy a decir: invierta tiempo en conocer a Cristo y usted tendrá las herramientas para defenderse contra el diablo. Dedíquele tiempo a conocer el billete verdadero y sabrá cuando le presentan uno falso, con solo verlo. ¿Vio? Dime. Bueno, yo digo familia, pues, me pagó un billete de a 20. Pero como se trataba de conocido, yo el vestimento de los problemas, me hicieron la carta, era un falso. Cuando fui al súper, que vine de allá a la iglesia, a entrar, y gasté casi como 10 horas, cuando lo abres, porque tú cuando lo miro, uno le toca la liga, le queda 20, si no, la liga no está bien, la liga no rapa, está falso, tiene que tener la cara del billete. Ahora le conoce si el billete original, o si no tiene esas cualidades, es falso. Bien. Después de su caída no pudieron encontrar gozo en la santidad e intentaron ocultarse de la presencia de Dios. Ahora, la pregunta que nosotros queremos hacer en esta hora: ¿reconocieron Adán y Eva su más urgente necesidad?
Sí. Ahora, nadie habla de este punto, pero si Adán y Eva no hubieran reconocido su más urgente necesidad, hoy día no estarían en la lista de los salvos. Sí. Adán y Eva reconocieron su más urgente necesidad, pero lo que sí tenemos que saber es que aún a pesar que ellos se arrepintieron, las consecuencias de su equivocación, Dios no las podía pasar por alto. Un poder maravilloso que convence se llama el capítulo 3. Cuando Adán y Eva reconocieron su más urgente necesidad, hicieron de Cristo su Salvador, ¿sí o no? Amén. Porque descubrieron que por sí solos no podían vencer el mal. Entonces se agarraron de Cristo. Pero Jesús, en el plan de Dios estaba establecido que Cristo no estaría con Adán y Eva todo el tiempo. ¿Quién era el que iba a estar con Adán y Eva todo el tiempo? El Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo, antes de partir, le prometió a sus discípulos el mismo compañero, porque ya ese compañero tenía mucho tiempo de estar cumpliendo con su función. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Convencer al hombre de pecado. Y por eso el apóstol Pedro le dijo a la multitud que le escuchaba: arrepentíos pues y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. Cuando la multitud le preguntó a Pedro, después que Pedro les mostró su más urgente necesidad y la metida de pata que habían hecho, entonces ellos le preguntaron a Pedro: entonces ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse. Hoy, mis hermanos, nosotros queremos darle continuidad a este tema, el arrepentimiento, pero necesitamos tener claro que el que convence no es el hermano Moreno, porque el hermano Moreno también necesita arrepentirse. ¿Aló? Yo quiero que quede claro esto. Cualquiera de ustedes puede pararse aquí delante mío, aquí delante, y hablar de Jesús, y el Señor lo va a utilizar. Quizás mejor de cómo me utiliza a mí. Porque yo necesito de Cristo. Yo necesito de que el Espíritu Santo me convenza todos los días. Cuando se acaba el día, usted necesita preguntarse: Señor, ¿en qué me equivoqué? Y cuando el Espíritu Santo te muestra en qué te equivocaste, entonces viene la pregunta: ¿cómo hacemos para que mañana no me vuelva a equivocar? Es un trabajo diario. La batalla del cristiano no es de un solo día. Por esa razón, el capítulo 3 te dice: necesitamos reconocer el pecado y con tristeza dejarlo a un lado de nuestras vidas. Esto está en el capítulo 3. ¿Qué necesitamos? Conocer el pecado y con tristeza. Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Llegó la hora en que nosotros tenemos que reconocer que no somos cristianos genuinos. Tenemos que reconocer que en nosotros hay raíces de amargura. En nosotros hay elementos que nos impiden que Cristo trabaje en nuestra vida. Amén. Amén. Cuando usted reconoce que en su vida hay un montón de cosas que el Señor quiere quitarnos, pero que usted no quiere dejar, aló. Hebreos 12:16 dice: no sea que haya algún fornicario, aló, o profano. ¿Qué es un fornicario profano? Alguien que está acostándose con otro Dios. ¿Por qué a la ramera se le llama ramera? Si ella nada más que tiene un solo esposo. El problema es que la ramera tiene un solo esposo, pero tiene muchos amigos.
Tiene muchos amigos que trata como al esposo. ¿Ve? Ese es el problema. Por eso, cada vez que usted escuche la palabra fornicario, adúltero, profano, se refiere a una persona que se inclina, le rinde reverencia con sus vidas, obedece más a las cosas que van contrarias a Dios que a las de Dios. Tenemos que reconocer que somos adúlteros, somos profanos, somos fornicarios. Espiritualmente hablando, andamos mal. ¿Cuántos de nosotros dedicamos más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, sí o no? ¿Eh? Hay algunos de nosotros que nos conocemos perfectamente bien, todos los jugadores de la selección de Panamá los conocemos por nombre, pero no nos acordamos cuáles son los 12 discípulos. ¿Aló? Hay 23 jugadores en la selección de Panamá y los conocemos todos por nombre, pero solo hay 12 discípulos, nada más que conocemos a 3. ¿Eh? Y algunos inclusive cuando yo les digo que Lucas no es discípulo de Jesús, no fue discípulo de Jesús, se sorprenden, porque algunos en la lista de discípulos de Jesús ponen a Lucas. ¿Eh? Amigos, este es el repaso de lo que ya vimos. Ahora, ¿qué tal si nos ponemos en pie y cantamos el himno? Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Yo lo iba a tener como un especial, pero mejor lo cantamos todos. Toma la. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Ay, yo te he dicho que, bueno, que tú tienes allá al lado. Yo lo tengo aquí también. Dime, quiere llevar Biblia. Este himno es un sermón y este himno es una confesión. Sí, 241. Lo puse en la pantalla, pero no dije acá. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Yeah.